Bienvenidos a un programa más de Redescubre tu Esperanza, traído a ustedes por el Sistema San Juan Capistrano. La población de Puerto Rico envejece y es normal que veamos a nuestros envejecientes, muchos de ellos con una profunda tristeza, incapaz hasta de sonreír. Es por eso que hoy vamos a estar hablando con el psiquiatra, el doctor Jaime Torres Plata. Comenzamos. Bienvenido, doctor. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en el día de hoy. Hay un tema muy importante en nuestra sociedad y es la salud mental en las personas mayores. Ese es un tema muy amplio. Definitivamente. Agradezco la oportunidad y gracias por la invitación. Me parece que es un tema de alto interés público. No solamente desde el punto de vista de los familiares y aquellos que están ahora mismo manejando el cuidado de un adulto mayor, también desde un punto de vista sociopolítico y la organización de distintos países. Por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud establece que tal vez para el año 2030 al 2050, el 30%, dependiendo de quién tú leas, entre el 30% al 28% de la población mundial va a tener 60 años o más. Wow. En Puerto Rico, actualmente, la mediana de edad para los hombres está cercano a los 46 años y para las mujeres entre 43.2 años a 44. Se estima que en los próximos 10 años la mediana de edad en Puerto Rico va a ser 50 años. Wow, Give or take. Así, tenemos una reducción en la natalidad. Muy fuerte. Tenemos una población adulta mayor y envejeciente. Vamos a hablar de eso. Explíquenos esa diferencia entre el adulto mayor y las edades que proceden. Pues precisamente por eso mismo te lo traigo. A grosso modo, hay varias organizaciones americanas, europeas, y la Organización Mundial de la Salud y demás, que han tratado de establecer unos renglones de edad. Okay. Give or take, ¿verdad? Más o menos, eso de give or take. Entre 20 a 40 y o 45 años se considera el adulto joven. Ok. ¿Ok? Dependiendo de quién usted lea, entre los 40 o de los 46 en adelante hasta los 59 o hasta los 65, dependiendo a quién, ¿verdad? Cuál sea la fuente que estés analizando, establecen que ese es el adulto mayor. Ok. ¿Ok? ¿Qué sucede? Algunos de los que escriben y se dedican a estudiar esto postulan que esas personas mayores de 60 años o mayores de 65 ya están en la última fase, ¿verdad? Que es el adulto mayor envejeciente. Por ejemplo, en Puerto Rico, la oficina del procurador del ciudadano envejeciente, que existe una oficina para eso, y protege. Hay como cerca de 19, 20 leyes que protegen al ciudadano de 60 años o más. Y en Puerto Rico muchas personas, muchos no lo envejecientes no conocen. Y hay una serie de derechos y accesos a servicios a través de distintas oficinas municipales para servicios al ciudadano envejeciente que en Puerto Rico está categorizado como aquel que tiene 60 o más. Para que tú veas. Y tú puedes, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede? Esto es complicado porque la vejez tiene un elemento cultural, religioso, espiritual, socioeconómico, y ahora que el mundo está interconectado con esto de las redes, pues se convierte en un asunto mucho más confuso. ¿Qué retos tienen nuestros envejecientes actualmente? Tienen muchísimos retos. Sí. Atemperado nuestra realidad, ¿verdad? Aquí, Puerto Rico, pues el reto principal es el reto económico. El reto económico, ¿verdad? Por la estructura y la manera en que se ha vivido en Puerto Rico por las pasadas 4, 5, 6, 7 décadas, no necesariamente en la formación de los adultos hay un discurso para uno responsablemente prepararse
para la etapa de la vejez. De modo que culturalmente muchas personas descansan sobre la red de apoyo principal, hermanos, hijos, ¿verdad? Hay casos donde se da que hay un hijo de 60 años y todavía mamá tiene 90, 85 y está viva. Y está viva. Y ninguno de los dos se prepara y tenemos a dos adultos mayores, uno envejeciente y otro adulto mayor. Que muchas de nuestras familias actualmente están compuestas así. Claro, entonces con unas necesidades particulares y muchas veces la económica siendo la mayor, uno cuidando del otro cuando ambos necesitan ser cuidados. ¿Ves? Así que hay unos retos aquí que por eso es que la pregunta es complicada, porque está el elemento económico, está el elemento sociocultural y está también cómo las agencias gubernamentales intervienen con esta población y hacen de mayor acceso a aquellas ayudas que ya están legisladas y o que están existentes con oficinas funcionales. Aparte de la parte económica, valga la redundancia, pues está también la extensión de la familia. No todas las familias son familias de muchas personas. Y a veces tenemos, como el ejemplo que te acabo de dar, esa mamá con ese hijo y mamá que ya está en sus 80 y tantos, ya a lo mejor ha perdido a su hermana, ha perdido a la tía. O sea que los recursos de apoyo, que el recurso más importante es el recurso humano, se han ido limitando. Añádele a eso el recurso económico, entre otras cosas. Si se prepararon o no, nivel de escolaridad, si hay o no un techo seguro, si hay o no acceso a alimentos, cosas básicas. Y todo eso también trae la consecuencia de ver tanto envejeciente abandonado en nuestra isla y a nivel mundial. Correcto. Tienes un grupo amplio, y lo vemos en el hospital todos los días, que es donde yo trabajo diariamente, pues de envejecientes que tienen una red de apoyo limitada, que significa que poca familia, o si hay familia, pues hay otros adultos que están en otra etapa, están en la adultez joven, que es donde están en el pico de productividad, atendiendo niños pequeños, siendo a lo mejor un proveedor principal, a lo mejor una mamá de 44, 42, 45, soltera, con niños, no puede estar cuidando de su madre porque tiene que cuidar de los hijos. O sea, es una madeja de complejidades. Y tienes a estas personas que no necesariamente tuvieron la preparación o no prepararon su vida para absorber el impacto de lo que representa esa etapa después de los 60, 65 años. Y aquí en Puerto Rico, ¿cuáles son los diagnósticos más comunes en nuestros envejecientes a consecuencia pues, de todo esto? Pues mira, la estadística de los diagnósticos en Puerto Rico no se distancia mucho de lo que se ve a nivel global. Así que están los trastornos de ánimo. Dentro de los trastornos de ánimo, los síndromes depresivos son los más comunes. Además de eso, dentro del espectro de ansiedad, los trastornos de ansiedad es uno, ¿verdad? Es el otro que le sigue en común. Y muchas veces, antes de desarrollar una condición médica, porque tener ansiedad no es tener un trastorno de ansiedad, ¿verdad? Los seres humanos somos entes emocionales. Y a veces estamos tristes, a veces tenemos coraje, y etcétera, etcétera, etcétera. Y eso no te garantiza tener un diagnóstico, ¿ves? Pero muchas veces, previo a eso, como parte de ciertos cambios que se dan en la vejez, y no necesariamente en todo caso es igual, porque cada persona va envejeciendo de una manera distinta. Eso es bien importante porque no todos somos iguales, todos envejecemos diferentes, pero aquí hay señales. Claro. Hay señales básicas que pues, nosotros como hijos cuidador debemos estar alerta de esos envejecientes. Pues mira, antes de muchas veces llegar al asunto de la depresión o la ansiedad, muchos adultos mayores empiezan a quejarse de problemas con el sueño, con insomnio, que es el otro tercer grupo grande, ¿verdad? Y insomnio puede tener muchas razones. Acuérdate que no todos, pero hay una gran población en Puerto Rico que llega a la vejez con distintas condiciones orgánicas, también, siendo diabetes, alta presión, problemas de colesterol, la famosa ¿verdad? Dislipidemia, el paciente diabético, crónico e hipertenso, con el tiempo desarrolla envolvimiento renal.
Así que todas estas cosas también multisistémicas van a impactar esa estructura del sueño. Okay. Así que muchas veces empieza este familiar a quejarse de dificultad para quedarse dormido o para mantener el sueño. O early awakenings. Ay, yo dormía antes tan feliz hasta las 9 de la mañana y ahora los ojos se me abren así como unos múcaros, me dicen los pacientes en el hospital. Sí, porque... Sí, abro los macos a las 3 de la mañana, doctor, y yo no puedo dormir. Entonces veo que estoy sola y me siento mareada. No sé si me bajó el azúcar, me da miedo a caerme y si me caigo no tengo a quién llamar. ¿A quién llamar? Y si pasa eso, mi hija está muy ocupada, yo no la quiero molestar. Y si me encuentran con las moscas en la boca, entonces sí, comienza un discurso interno que pudiera promover pensamientos ruminantes, o sea, repetitivos, sí, que comienzan a provocar miedo, preocupación, ansiedad y tristeza. Muy importante, doctor. Pero todavía a nosotros nos falta muchísimo por hablar de este tema, que es un tema que está impactando nuestra sociedad actualmente. Así que nosotros vamos a hacer una pequeña pausa, pero regresamos en breve. Cuidar de tu salud mental ya no es un tabú. San Juan Capistrano. Contamos con facilidades seguras, elegantes y modernas. Llámanos, te podemos ayudar tanto en adolescentes como en adultos. Te damos esa mano amiga que necesitas con tus condiciones emocionales, psiquiátricas o adictivas, ofreciendo tratamientos en condiciones de salud mental y adicción. San Juan Capistrano. Redescubre tu esperanza. Y estamos de regreso a Redescubre tu Esperanza. Doctor, estamos en un tema muy importante y un ejemplo clásico para nuestros envejecientes. ¿Qué sucede en esa mente de ese envejeciente cuando se empieza a imaginar tantas cosas que le pueden suceder estando solo? Pues mira, como te iba contando, es bastante común, lo vemos a diario, y este es el caso de un envejeciente que no necesariamente carga con una historia de salud mental. O sea, que cuando ya son envejecientes que cargan con diagnósticos desde la adultez temprana, ¿verdad? La historia es distinta y las manifestaciones son distintas, pero para el beneficio del público, ¿verdad? Pues esta señora, que era el ejemplo que les di ahorita, ahora empezó con esas preocupaciones y ese discurso se empieza a pegar en el pensamiento. Esas vocecitas que uno escucha. Esa voz interna. Entonces se va haciendo parte de la estructura de pensamiento, de modo que aquel estado de nervios o aquel estado de ansiedad o preocupación constante comienza a generar ansiedad de anticipación. ¿Y si mañana no me quedo dormida? ¿Y si mi única hija se va de viaje este fin de semana con mis nietos? ¿Y si se me olvida tomarme los medicamentos? Sí. Porque no estás descansando bien. Y no necesariamente está teniendo problemas de memoria, que eso lo vamos a tocar más adelante, pero al no descansar bien y usando el ejemplo de esta persona diabética, hipertensa, ¿verdad? Con todas estas condiciones, pues puede tener bajones de azúcar, se confunden. Así que cuando vienes a ver, tienes una persona que ya no te duerme bien, con un trastorno de ansiedad, mínimo generalizado, no necesariamente con ataques de pánico, que entonces comienza a sentir frustración, porque no necesariamente tiene dominio de su situación. A lo mejor parcialmente o completamente aún de su persona, pero no de la situación. Entonces comienzas a sentirte solo o sola, empiezas a tener pobre visión de futuro, empiezas a perder el gozo, esa capacidad de disfrutar las actividades tan sencillas como ver televisión, tomarte un cafecito, una llamada con algún familiar. Y en un abrir y cerrar de ojos tienes una depresión. Y esto nos puede crear también ellos una crisis aguda. Claro, entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo la familia se da cuenta de estas cosas? Porque al principio no es una cosa muy clara. Y el cuidador muchas veces está solo. Así que hay un asunto dual, son dos historias que están corriendo paralelamente. Y tienes a este otro adulto en otra etapa de pico de producción,
con una sobrecarga porque mami o papi, por las razones que sean, no necesariamente tienen los recursos económicos para tener el cuidado o la vigilancia continua que yo como hijo o hija no le puedo dar. Así que tienes ese proceso y mamá entonces se pone ansiosa, le sube la presión, ay no sé que yo estoy mala o yo estoy malo, empiezan las visitas a sala de emergencia, empiezan las llamadas al médico primario, empiezan a subir las pastillas y a bajarlas, Sí. las del azúcar, las de la presión, que si la tiroides, y cuando vienes a ver, el hijo y la hija se está volviendo loco o loca, ¿verdad? Porque hay una carga, hay una tensión y la dinámica es complicada. Y ambos necesitan ayuda en ese Claro, caso, tanto el cuidador como y el entonces, envejeciente. seguro, porque entonces el cuidador puede tener un burnout y el adulto envejeciente se siente descuidado. Y en esa dinámica que es compleja, podríamos inadvertidamente entrar en asuntos que pudieran ser considerados maltratos. Doctor, pero que es bien importante y lo estamos viendo Claro, muchísimo. El claro, maltrato de claro, nuestros envejecientes, claro. el abandono solitos en sus casas en unas condiciones infrahumanas. Pero también está el caso donde el cuidador puede cuidarlo, pero como usted dice, se siente abrumado por la carga Sí. y siente, aunque lo está cuidando, siente ese vacío de no lo estoy haciendo bien, lo estoy dejando abandonado y no necesariamente lo está dejando abandonado. ¿Qué hacemos en ese caso con esos cuidadores que lo están cuidando, le están dando la ayuda, pero sienten que porque lo dejaron tal vez en un home, en un cuido, porque no lo puedan tener 24/7 en el hogar, sienten ese peso de no lo estoy cuidando, lo abandoné, pero sí lo estás dando la atención y sí lo estás yendo a visitar, Claro. sí estás al pendiente del envejeciente? Pues mira, la respuesta es muy individual para cada cual. Muchas veces terminan buscando ayuda psicológica, apoyo, distintas. No necesariamente el cuidador se medica, ¿verdad? En esa parte inicial. Esa respuesta es muy individual de cada cual. Sin embargo, a grosso modo, sin entrar en asuntos ni religiosos ni espirituales, porque cada cual con su mundo, ¿verdad? Es importante que ese cuidador reconozca que hay una responsabilidad de uno honrar a esa madre y a ese padre y darle aquellas cosas que son prioridad para el cuidado y sus necesidades. ¿Se las pueda dar yo o no? Y en la medida que uno cumpla, pues uno no necesariamente tiene que hacerlo de golpe. Uno puede hacerlo transicionalmente. Por ejemplo, hay estrategias cuando son círculos familiares pequeños. Y digo, mira, yo no tengo un hermano o yo no tengo una prima hermana para establecer rotarnos, que sería lo ideal, ¿verdad? No debe Que haber ahora mismo las familias son pequeñas, son no como familias antes, tenían pequeñas. 12, 13 hijos, ahora tienen Correcto. 2, 3 y a duras penas. En otros tiempos, pues mira, esta semana está con mi hermana, la semana que viene está acá y hacemos un manejo de entorno y todo el mundo tiene un respiro. En la gran mayoría de los casos, ese escenario ideal no se da. Pues entonces uno tiene que recurrir a tener unos días de respiro a través del servicio de amas de llave. Los municipios tienen servicios de amas de llave. Algunas aseguradoras proveen ese servicio para aquellos pacientes mayores que son beneficiarios de seguro social y otras cosas, ¿verdad? Eso existe. Hay personas que económicamente no pueden costear una ubicación, pero hay muchos centros que proveen cuidado diurno. O sea, que dejas el envejeciente temprano en la mañana y durante el día te lo cuidan y pasas a las 5 o 6 de la tarde, te lo llevas o a tu casa o donde lo estés cuidando, pero por lo menos puedes trabajar, puedes respirar, puedes hacer otras cosas. Y muchas veces nos vemos tan inundados con la preocupación y la tensión del día a día, mami se me está poniendo mala o papi lo tengo malo, que cualquier ser humano se bloquea el pensamiento. Entonces no podemos ver que sí hay alternativa, ¿verdad? Y esa es la gran recomendación. ¿Y cómo puede beneficiarse este cuidador y el envejeciente también de los servicios que brinda Capestrano? ¿Qué ayudas pueden ellos encontrar? Mira, si usando el ejemplo de ahorita, si de pronto vemos que este paciente empieza a tener ese nivel de disfunción, usando lo que expliqué ahorita, ya no te come igual, está desarrollando episodios de llanto o mucho silencio o mucho desprendimiento de las muchas o pocas cosas que tenga. Mucha verbalización de que yo sería incapaz de quitarme la vida, pero Dios mío, acá vaya con mi sufrimiento, llévame. Ese tipo de asuntos. O
inadvertidamente se está dejando de tomar las pastillas de la presión, de la azúcar, pues nunca está de más hacer una evaluación. Y muchas personas tienen la preocupación de que si tú vas al hospital vas a terminar hospitalizado. No necesariamente. El hospital y el sistema San Juan Capestrano tiene distintos niveles de tratamiento, desde una red de psiquiatras a nivel ambulatorio, que nos hacen los referidos, hasta una red de hospitalizaciones parciales. ¿Verdad? Que el paciente está durante un periodo del día recibiendo atención médica por un psiquiatra, servicio de un terapista individual y una serie de terapias de grupo que pudieran ayudar al equipo a observar cuán severa es esa sintomatología, pero a lo mejor ser una primera fase para que ese adulto mayor se dé cuenta que si está en un diurno no le va a ir tan mal. Llega el momento que se siente abrumado cuando ve ya que ese ser amado, ese ser querido ya no está funcional. Correcto. Y eso nos afecta. Pero todavía nos queda un tema muy importante, doctor. Okay. Y es sobre la demencia. Y ese tema lo vamos a estar tocando luego de la pausa. Cuidar de tu salud mental ya no es un tabú. San Juan Capestrano. Contamos con facilidades seguras, elegantes y modernas. Llámanos, te podemos ayudar tanto en adolescentes como en adultos. Te damos esa mano amiga que necesitas con tus condiciones emocionales, psiquiátricas o adictivas, ofreciendo tratamientos en condiciones de salud mental y adicción. San Juan Capestrano, redescubre tu esperanza. Y estamos de regreso con el psiquiatra, el doctor Jaime Torres Plata. Doctor, hay un tema bien importante en nuestra sociedad también y es la condición de Alzheimer y la demencia. ¿En qué se diferencian estas dos condiciones? Pues mira, la demencia, realmente Alzheimer es un tipo de demencia que actualmente ya no se le llama demencia porque estamos tratando de evitar los estereotipos y demás con los pacientes de edad avanzada. O el adulto mayor en su etapa de envejecimiento. Así que queremos evitar estereotipos, queremos evitar rechazo a nivel comunitario. Así que es síndrome neurocognitivo, deficiencia o déficit neurocognitivo. Y se categoriza si es menor, si es mayor, y si tiene o no disturbios en la conducta. Y bajo eso puede estar el Alzheimer, que tiene unas causas específicas a nivel orgánico, es estructural. Hay unos cambios en las capas altas de la corteza de nuestro cerebro, se van dando unos cambios en las neuronas y en el espacio entre las neuronas, que vamos perdiendo esa capacidad no solamente de recordar, sino de cómo comportarnos, de cómo entender y asimilar el espacio, el entorno. Así que eso es una causa, pero hay también demencias, como se le conoce, de índole vascular. Nuestro paciente, la señora que estábamos hablando ahorita, que tiene la hipertensión, la diabetes, el fallo renal y eventualmente va teniendo pequeños eventos cerebrovasculares, miniaturas, y causa unos cambios en la conducta parecidos al cuadro clásico del Alzheimer, pero mucho más rápido. Y de ahí otro sinnúmero. O sea que hay muchas condiciones fisiológicas, que no es una condición de salud mental per se, están relacionadas porque se afecta el cerebro y la manifestación es en la conducta. Ese es el principal detonante para, como cuidador, darme cuenta, tomar alerta, o sea, una alerta para mí, esas conductas, vamos a verificar qué está pasando, será demencia, será Alzheimer, o qué otras conductas o detonantes podrían alertar al cuidador. Pues mira, típicamente comenzamos a ver una pérdida en la función del día a día, en lo que se llaman las actividades del diario vivir, y ahí están las mayores y las menores. Así que cosas tan sencillas como levantarse y hacer una rutina de hacerse su desayuno, prepararse un café, luego lavarse la boca, bañarse. Cada caso es distinto, pero empezamos a ver que ya mami y papi no está igual, o me dejó la estufa prendida, o encontraste cosas que van en la alacena dentro de la nevera. Son ciertos cues que deberían sugerirle a ese familiar, maybe no todavía un cuidador, pero un familiar que está visitando recurrentemente a mami y a papi, y mami y papi no está igual, me está repitiendo lo mismo.
No pasa mucho y por eso es que a veces se nos hace difícil identificarlo con las memorias pasadas. Ojo, lo importante es la memoria inmediata, la reciente. Mami, esta mañana yo te llamé. ¿Te acuerdas lo que te conté de Natalia, tu nieta? No, tú no me llamaste esta mañana. Alerta. Eso es una clave, ¿verdad? Igual cuando pueden confundir a una persona con otra, por ejemplo, si tienen más de un hijo. Claro. O te llamó la noche anterior, te hizo un cuento, te llama en la mañana cuando hablaron, te hace el mismo cuento, ¿verdad? Y debería sugerir inmediatamente acudir al primario, hacer un workup para déficit neurocognitivo, eventualmente, posiblemente tener un referido a un neurólogo, y en ese proceso, que puede tomar 1, 2, 3 años, porque no ocurre rápido, pudieran haber cambios en la conducta. Y ahí es donde el cuidador empieza a tener problemas. Es que mami nunca era grosera, es que en la vida mami era capaz de ser mal hablada, de insultar, de tirar, de jalar, de molestarse, de perder la paciencia. Entonces estos pacientes tienen pequeños momentos donde se dan cuenta que algo no está funcionando bien, no lo dicen, hay irritabilidad, hay frustración. Esa es otra cosa, porque tú como paciente tal vez te puedas dar cuenta de esas señales, de esas alertas, pero tienes miedo, te da miedo el diagnóstico. No lo dices. Y no lo dices. Y dices, si yo lo digo, me van a meter en un home. Porque lo último que un ser humano quiere perder es su independencia, su capacidad de tomar decisiones sobre su propio cuerpo. Así que toda esta cosa es bien complicada, pero es ahí cuando tenemos este cuidador que a lo mejor nos lleva este paciente con este cuadro demencial, ¿verdad? Para efectos de la audiencia, pero de un déficit neurocognitivo a una evaluación del hospital porque mami está mala o está malo, está agresivo, y a lo mejor es un asunto más de un cambio conductual que se maneja en otro entorno. Los pacientes de déficit neurocognitivo o demenciales, aunque hay tratamientos que desaceleran el progreso de la condición es neurodegenerativa. Entonces, el entorno de un hospital psiquiátrico especializado no es el adecuado, porque de pronto ese entorno donde hay otro tipo de pacientes pudiera representar más riesgo para este paciente envejeciente que tiene otras necesidades. Pues eso es muy importante que nuestros televidentes lo sepan, porque la ven agresiva, ven que necesita ayuda y van a buscar ayuda. Pero por eso es que yo te decía ahorita, y perdóname que te interrumpa, que cuando van y tienen la evaluación del equipo interdisciplinario, ese trabajador social clínico identifica estas necesidades, y a lo que yo me refería con líneas de acceso, es que a lo mejor le da la referencia de dónde usted vive. Trujillo Alto, pues mira, tenemos estos centros, hay este sistema de amas de llave, tenemos estos programas parciales, en nuestra red conocemos a este neurólogo, etcétera, etcétera. O sea que facilitamos el tratamiento para ese paciente en el entorno adecuado, donde mamá o papá reciban ayuda, pero no riesgo, ¿verdad? Una caída, un golpe, otras cosas que pueden pasar en un hospital psiquiátrico especializado. En Puerto Rico hay hospitales también duales, pero todos los hospitales pueden hacer esta evaluación inicial y ayudar a la comunidad, al envejeciente y a sus familiares. Doctor, yo me voy a tomar el atrevimiento, porque este tema es un tema muy interesante y muy extenso, de tal vez en otra ocasión poder tener la oportunidad de sentarme nuevamente con usted. Claro que sí. Para poder seguir conversando sobre este tema que tanto le interesa a nuestra sociedad. Y a lo mejor podríamos ponerlo en el contexto de estos pacientes envejecientes que ya tienen una historia de salud mental, que es otro asunto distinto. Así que muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Nosotros nos vemos en otro programa más de Redescubre tu Esperanza. Gracias.